Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Cálculo Integral, donde en esta ocasión vamos a tocar un nuevo tema, que lleva por nombre área entre curvas. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, podemos iniciar. En el tema pasado aprendimos que el área bajo la curva dependía en gran medida del punto de corte que se generara con el eje X, ya que en ese punto es donde la gráfica cambiaba el intervalo del área de estar, por ejemplo, aquí abajo de la horizontal a estar arriba de la horizontal. ¿Y por qué esto era importante? Recuerden que si el área estaba debajo, el signo iba a ser negativo. Y si el área se encontraba arriba del eje X, el signo era positivo. Y lo importante aquí era encontrar ese punto de corte para que cuando tuviéramos un área negativa, mediante valor absoluto, la volviéramos positiva. Básicamente todo se centraba en el punto de corte y en el eje X. Pero en el tema de área entre curvas esto ya no es así, porque aquí se presenta un cambio, ya que vamos a poner una segunda función, es decir, va a haber una segunda gráfica, y esa gráfica que estamos poniendo extra nos va a dar el área, pero ahora entre las dos funciones. Vean, aquí tenemos dos gráficas, tenemos esta gráfica en verde y esta gráfica en rojo, y el intervalo comprendido va a hacer que calculemos el área entre las dos funciones. Ya no va a depender el signo directamente sobre el eje X, sino que ahora estamos evaluando entre dos funciones. Aquí también vamos a tener que encontrar puntos de corte, pero dichos puntos de corte ya no van a ser con respecto al eje X. Los puntos de corte que deberemos encontrar van a depender de las dos funciones, es decir, donde chocan ambas funciones. Puede pasar, por ejemplo, que el intervalo que me pidan de área, que yo calcule, esté entre dos gráficas que no se cortan, como en este primer caso. Vean, tenemos dos gráficas que nunca chocan. Entonces, en ese caso, el intervalo que me pidan se va a poder calcular de inicio a fin sin ningún punto de corte. O sea, no nos va a interrumpir y tengamos que segmentar el intervalo. Entonces, este sería como que el caso más sencillo. Puede haber otros casos, por ejemplo, que sí haya puntos de corte, como aquí, pero el intervalo quede dentro de los puntos de corte. Es decir, los puntos de corte quedan a los lados y no afectan al intervalo que a mí me están pidiendo. Por lo tanto, es como si fuera el primer caso. Podemos evaluar de inicio a fin y no nos afecta. Puede haber un tercer caso, donde los puntos de corte estén en los límites de mi intervalo. Vuelve a pasar lo mismo, podemos evaluar de inicio a fin y no pasa nada. Lo curioso y lo que nos podría complicar un poco más el proceso es cuando los puntos de corte sí afecten a mi intervalo. Fíjense, yo empiezo desde aquí, desde la izquierda, me muevo hacia la derecha, pero ahí tengo 1 y 2 puntos de corte entre las gráficas, ya que mi intervalo continúa todavía más a la derecha de este último punto de corte. Entonces ahí sí tenemos que segmentar nuestro intervalo para ir calculando las áreas parte por parte. Básicamente es un tema muy similar al anterior, pero con la diferencia que el punto de corte ya no es con el eje X, sino entre las funciones. No se preocupen, no es un tema muy difícil, ya que es bastante parecido al de área bajo la curva, cuando era solo una función. También es importante mencionar que la fórmula cambia un poco. La fórmula, como ahora incluye a una segunda función, se modifica de esta manera y queda como el valor absoluto de la integral en el intervalo de a a b de la primera función menos la segunda función. Es decir, aquí hay que hacer una resta que luego se va a integrar y se va a evaluar dependiendo de la naturaleza del intervalo, si presenta segmentos o no. Sin más, vamos con el primer ejercicio para poder ir adaptándonos a esta nueva fórmula.
El primer ejercicio me dice lo siguiente. Halla el valor del área entre las curvas de las funciones y1 igual a 3x más 2 y y2 igual a 3x más 4 en el intervalo que va desde menos 3 hasta 2. Aquí es bastante sencillo. Colocamos primeramente el intervalo, esto ya lo sabemos hacer. Posteriormente hay que aplicar esta expresión matemática, f de x menos g de x. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es restar las dos expresiones y ya. Procedemos a hacer dicha resta quedando como y1 menos y2, donde y1 es 3x más 2 y y2 es 3x más 4. Realmente a la primera expresión no es necesario colocarle los paréntesis. En el que sí es importante colocar el paréntesis es en la segunda expresión, ya que por este signo negativo vamos a cambiar la naturaleza de los signos dentro de este paréntesis, es decir, de los términos, cambian también sus signos, ¿sale? Fíjense, si yo quito los paréntesis, en la primera función no pasa nada, pero en la segunda sí. Este 13x era positivo, se volvió negativo por este signo de aquí. Este 4 era positivo y se volvió negativo. Por eso es importante colocar esto entre paréntesis. Esto de aquí ya es la resta, pero sin los paréntesis. Lo siguiente es reducir términos semejantes, como cuáles, por ejemplo, x cuadradas con x cuadradas, x con x, números con números, etc. Aquí tenemos este 3x positivo y este 3x negativo. Básicamente se cancelan y lo único que nos queda es esta operación, más 2 menos 4. El resultado es menos 2. Este menos 2 ya es el resultado final de esta operación, f de x menos g de x. Se acabó. Con este numerito, o más bien con esta expresión, porque en ocasiones no queda un número, sino queda una expresión matemática, con esta expresión nos vamos al paso 2, que es hallar los puntos de corte con el eje X, haciendo una igualación del resultado con 0. Entonces, si yo igualo, me doy cuenta que menos 2 realmente no es igual a 0. Aquí hay un error matemático, y si esto pasa, quiere decir que no hay puntos de corte. Entonces podemos evaluar el intervalo de inicio a fin sin ningún problema. Lo siguiente es aplicar la formulita que les di hace un momento. Fíjense, voy a aplicar el valor absoluto de la integral de a a b para la función f de x menos g de x. Pero esto yo ya lo hice, ¿se acuerdan? ¿Cuánto nos dio? Menos 2. Entonces lo único que voy a cambiar es esto de aquí, dentro de los corchetes, por esto. Y quedaría así. La integral de menos 2 por dx en el intervalo de menos 3 a 2, que es el intervalo que me da el ejercicio. Y lo estoy haciendo de inicio a fin porque no hay un punto de corte, no hay un segmento en el cual yo tenga que hacerlo, digamos, por partes individuales, ¿no? Entonces podemos integrar de inicio a fin sin ningún problema. Lo siguiente es encontrar la integral de menos 2. Como es un número, si lo integramos, simplemente hay que agregarle la x y se acabó. Entonces quedaría así. Menos 2x, ya lo integramos y lo vamos a evaluar en el intervalo de menos 3 a 2. Es decir, sustituimos esto primero con 2, que nos daría menos 4, luego con menos 3, que me daría 6, y ahora aplicamos la fórmula, valor absoluto de f de b menos f de a, quedando así, menos 4 menos 6. Esto me daría una cantidad de menos 10, pero como es valor absoluto, lo volvemos positivo y me queda 10 unidades cuadradas. Esto lo podemos comprobar mediante la calculadora. Ponemos Shift, valor absoluto, integral, aquí escribimos el menos 2 y ponemos el intervalo desde menos 3 hasta 2. Presionamos igual y listo, nos da la cantidad que nos había arrojado nuestro proceso. Vamos a la graficadora para ver el comportamiento de estas dos funciones.
Una vez ya en GeoGebra, lo único que debemos hacer es activar esta casilla para poder escribir una segunda función y procedemos a escribirlas. La primera es 3x más 2 y la segunda es 3x más 4. Aquí pueden ver que ya se han graficado, son dos rectas. La primera función está en azul y la segunda está en rojo. Procedemos a definir el intervalo que va desde menos 3 hasta 2. Y en efecto, vean, todo esto es el área entre las curvas. Bueno, en este caso son pues rectas, ¿no? Pero el tema pues se llama área entre curvas. Y el área que nos arroja el programa es de 10 unidades cuadradas y como pueden ver no hay puntos de corte, coincidiendo con todo lo que habíamos realizado. Bueno, vamos a volver a lo que es la presentación para poder continuar con un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo, las funciones que me dan son x cuadrada más x y x menos 4 en el intervalo que va de 1 a 4. Procedemos a definir aquí nuestro intervalo que va de 1 a 4 y vamos a hacer el primer paso. ¿Se acuerdan que el primer paso es hacer la resta de las dos funciones de y1 menos y2, quedando así x cuadrada más x menos x menos 4? Quitamos los paréntesis, a la primera función no le pasa nada, pero a la segunda le cambia los signos de sus términos. Esta x que era positiva se vuelve negativa y este 4 que era negativo se vuelve positivo. Procedemos a reducir términos semejantes. No existe otra x cuadrada, así que esta se mantiene. Ahora con las x más x menos x se van a cancelar porque son la misma letra, pero con diferente signo, entonces se cancelan. Y finalmente pues la parte numérica, tampoco hay otro número con el que podamos hacer operaciones, así que se mantiene, quedándonos de esta manera la expresión final, x cuadrada más 4. Aquí termina el paso 1. Nos vamos al paso 2, que consiste en igualar esto a 0. X cuadrada más 4 igual a 0. De aquí tenemos que despejar a x para ver qué valor hace que esa expresión valga 0. Para ello tomamos primero a este 4 que está sumando, pasa al otro lado con su operación contraria, que sería resta, menos 4, y luego aquí este término cuadrático pasa al otro lado con su operación contraria, que es una raíz cuadrada. Entonces lo movemos y quedaría así, más menos la raíz cuadrada de menos 4. Recuerden que las raíces pares, como raíz cuadrada o raíz cuártica, siempre van a tener un más menos que les preceda. Entonces queda así, más menos raíz cuadrada de menos 4. Aquí ocurre algo curioso. Si nosotros intentamos sacar una raíz par, sea cuadrada o sea cuártica, a un número negativo, eso automáticamente nos va a marcar un error matemático. Y al igual que en el ejercicio anterior, cuando eso pasa, decimos que no existen puntos de corte. Por lo tanto, podemos realizar el proceso de integración de inicio a fin del intervalo sin segmentos, quedándonos de la siguiente manera. Quedaría así: el valor absoluto de la integral que va de 1 a 4 para la función x cuadrada más 4 por dx. Recuerden que aquí va el resultado de la resta que hicimos en el paso 1. Ahora lo que vamos a hacer es realizar el proceso de integración de esta expresión. La integral de x cuadrada sería x cúbica entre 3 y la integral de 4 simplemente sería 4x. Esta expresión es la que vamos a evaluar en el intervalo de 1 a 4. Primeramente sustituimos todo esto con 4, lo cual me daría un resultado de 112 tercios. Luego con 1, lo cual me daría un resultado de 13 tercios. Aplicamos la fórmula del valor absoluto de f de b menos f de a, con lo cual quedaría así: 112 tercios menos 13 tercios, dándonos un resultado de 33 unidades cuadradas. Podemos comprobar esto de manera directa en la calculadora. Procedemos a presionar la tecla Shift y valor absoluto, luego la de integral. Aquí vamos a escribir x cuadrada más 4, x cuadrada más 4. Colóquenlo entre paréntesis. A mí a veces se me pasa, pero es conveniente colocarlo entre paréntesis. Ahí está.
Definimos el intervalo desde 1 hasta 4. Presionamos igual y tenemos 33. Con esto podemos corroborar que nuestro proceso estuvo bien. Vamos a pasar a la graficadora para que veamos el comportamiento de ambas gráficas. Ya en la graficadora recuerden que deben tener marcada la opción de segunda función. La primera función que debemos escribir es x cuadrada más x y la segunda es x menos 4. El intervalo que nosotros evaluamos fue de 1 hasta 4. Damos Enter. Y como ustedes pueden ver, son dos gráficas que no chocan, por ende no tienen puntos de corte tal como habíamos calculado. Y el área es de 33 unidades cuadradas. Aquí podemos ver a la primera función en azul, remarcando con un azul fuerte el intervalo que evaluamos. Igual aquí está en un rojo así tenue y remarcado pues la parte del intervalo. Bueno, vamos ahora con un tercer ejercicio. Para este tercer ejercicio las funciones que me están dando son 3x más 2 y x más 4 en el intervalo que va de menos 2 a 0. Procedemos a representar dicho intervalo desde menos 2 hasta 0 y ahora comenzamos con el paso 1, que es la resta de las dos funciones, quedando así: 3x más 2 menos x más 4. Como ustedes pueden ver, a la primera función no le puse paréntesis porque en realidad no le afecta al momento de que yo se los quite. Sin embargo, a la segunda función hay que ponérselo, ya que este negativo de aquí va a afectar a los signos de estos dos términos, quedando de la siguiente manera: 3x más 2 menos x menos 4. Como ustedes pueden ver, estos elementos cambiaron la naturaleza de su signo. Una vez concluido esto, procedemos a reducir términos semejantes. Por ejemplo, 3x menos 1x me daría 2x y más 2 menos 4 me da menos 2. Esta expresión es el resultado de la resta del paso 1. Este mismo resultado lo vamos a usar en el paso 2 para igualarlo a 0 y ver qué valores de x hacen precisamente que esta expresión valga 0. En este caso, como es una expresión lineal, podemos despejar a x. Primero moveríamos este 2 que está restando al otro lado sumando o positivo, y este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo, con lo cual tenemos que x es igual a 2 entre 2. Hacemos la división y nos da 1. ¿Este valor se encuentra dentro de nuestro intervalo? La verdad es que no, porque 1 se encuentra más a la derecha. El intervalo va de menos 2 hasta 0 y 1 pues está fuera del intervalo, con lo cual no afecta nuestro proceso de integración. Es decir, sí chocan las gráficas, pero fuera del intervalo. Ahora bien, vamos al paso 3, en el cual vamos a colocar como expresión que deseamos integrar el resultado de la resta del paso 1, 2x menos 2, y el intervalo pues va directo de menos 2 a 0. Procedemos a integrar esta expresión quedando así: la integral de 2x sería 2x cuadrada entre 2 y la integral de menos 2 sería menos 2x. Aquí podemos simplificar, ya que 2 entre 2 pues me da 1, quedando como x cuadrada menos 2x. Sustituimos todo esto primero con 0, el resultado pues da 0, luego con menos 2, el resultado da 8, y aplicamos la fórmula de el valor absoluto de f de b menos f de a, quedando como 0 menos 8. 0 menos 8 pues da menos 8, pero como es valor absoluto se vuelve positivo y queda como 8 unidades cuadradas. Vamos a comprobarlo aquí en la calculadora. Presionamos la tecla de Shift, valor absoluto, recuerden que es con valor absoluto. Ponemos la tecla de integral. Entre paréntesis vamos a escribir 2x menos 2. Cerramos el paréntesis. En la parte inferior colocamos el menos 2 y en la parte superior colocamos el 0. Presionamos igual y nos da un resultado de 8. Una vez que ya comprobamos que nuestro resultado es correcto con la calculadora, vamos a la graficadora para ver el comportamiento de las funciones.
En la graficadora procedemos a escribir las funciones. La primera es 3x más 2, la segunda es x más 4 y el intervalo va de menos 2 hasta 0. El 0 pues ya lo tiene aquí automáticamente puesto. Podemos ver que en efecto las gráficas chocan en 1, tal como nuestro resultado había dicho, pero como el intervalo está antes, en realidad no afecta, o sea, no tuvimos que segmentar el intervalo. Y el resultado del área entre las dos gráficas es de 8 unidades cuadradas. Nuevamente podemos comprobar que todo lo que calculamos está bien. Vamos con un cuarto y último ejercicio para dar por terminado este video. Para este cuarto ejercicio, las funciones son x cuadrada más x menos 4 y menos x menos 1 en el intervalo de menos 3 hasta 1. Representamos primeramente el intervalo, luego nos vamos con los pasos del proceso, que consiste en restar a la primera función la segunda, quedando así. Quitamos los paréntesis, provocando un cambio de signo en los términos de adentro, por este negativo que está aquí a un ladito, y la expresión queda de esta manera: x cuadrada más x menos 4 más x más 1. Vean que cambiaron sus signos. Reducimos términos semejantes. La x cuadrada no se reduce porque no hay otra, pero por ejemplo aquí más x me daría más 2x y menos 4 más 1 me daría menos 3, con lo cual esta expresión es el resultado de la resta. Esta misma expresión es la que vamos a llevar al paso 2, que consiste en igualarla a 0 y ver qué valores de x hacen que esto nos dé 0. Como es una expresión cuadrática, podemos aplicar la fórmula general que ya conocemos. Para ello hay que definir los valores de a, b y c. El valor de a es el del término cuadrático, que aquí tiene un 1 de manera implícita. El valor de b es el del término lineal, que en este caso sería un 2 positivo. Y el valor de c es menos 3, el del término numérico. Sustituimos estos valores en la fórmula y queda así. Resolvemos todo esto quedando de la siguiente manera. Menos por más me daría menos, es decir, sería menos 2. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 1 es menos 4, y menos 4 por menos 3 me daría más 12. Abajo 2 por 1 es 2, resolvemos adentro de la raíz, 4 más 12 es 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Aquí vamos a tener dos procesos, uno con más y otro con menos. Resolvemos primeramente la operación de suma, que en la parte de arriba tenemos menos 2 más 4, con lo cual el resultado del numerador sería 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Ahora vamos con la resta. Menos 2 menos 4 en la parte del numerador me daría menos 6. Y menos 6 entre 2 es igual a menos 3. Ahora, estos son mis puntos de corte. ¿Afectan a mi intervalo? La verdad es que no, porque coinciden con los extremos de mi intervalo. Es decir, sí se cortan las gráficas en menos 3 y 1, pero como no está en medio o en alguna parte más bien dentro de mi intervalo, pues no les afecta. Así que podemos evaluar nuevamente de inicio a fin, quedando la expresión así. El valor absoluto en el intervalo de menos 3 hasta 1 de la integral de la función x cuadrada más 2x menos 3. Recuerden que esta expresión es el resultado de la resta del paso 1. Vamos a integrar esta expresión quedando de la siguiente manera. La integral de x cuadrada es x cúbica entre 3. La integral de 2x es 2x cuadrada entre 2. Y la integral de menos 3 es menos 3x. Dividimos aquí 2 entre 2, que se puede simplificar dándonos un entero, quedando la expresión así: x cúbica entre 3 más x cuadrada menos 3x. Esto lo vamos a evaluar en el intervalo de menos 3 a 1. Sustituimos todo esto primero con 1,
me da menos 5 tercios, luego con menos 3 me da 9 y aplicamos la fórmula del valor absoluto de f de b menos f de a, quedando así. Valor absoluto de menos 5 tercios menos 9. El resultado, si no tuviera el valor absoluto, sería negativo, menos 32 tercios. Pero como sí lo tiene, lo volvemos positivo y queda como 32 tercios de unidades cuadradas. Vamos a comprobarlo con la calculadora. Presionamos la tecla de Shift, valor absoluto, la tecla de integral y entre paréntesis escribimos x cuadrada más 2x menos 3. Cerramos paréntesis. Definimos el intervalo desde menos 3 hasta 1. Damos igual y me arroja 32 tercios también. Con ello comprobamos que nuestro proceso estuvo correcto. Vamos ahora con la graficadora para analizar el comportamiento de las funciones. Vamos a proceder a escribir la primera función, que es x cuadrada más x menos 4, y la otra expresión es menos x menos 1. Podemos ver aquí cómo enseguida se forman las gráficas y el intervalo va desde menos 3 hasta 1. Como pueden ver, efectivamente las gráficas se cortan en menos 3 y 1, pero como el intervalo no se extiende más allá de los límites de los puntos de corte, entonces no afectó la manera en que calculamos el área total. Lo pudimos calcular de inicio a fin y el área final es de 32 tercios de unidades cuadradas, coincidiendo todo lo que calculamos con la gráfica, es decir, con el comportamiento de las funciones. Es por eso que es muy importante que aprendan a manejar este programita para que puedan corroborar cada uno de los pasos que hicieron, como los puntos de corte, el comportamiento de las gráficas, el valor del área, etc. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Recuerda que si es así, te invito a que le des pulgar arriba. Eso me ayuda a seguir creciendo como canal y traer más contenido para ustedes. Puedes dejarme ahí abajito en la caja de comentarios si tienes alguna duda y yo con gusto la responderé. Por mi parte ha sido todo y nos vemos la próxima en un nuevo video.